Hola, mi nombre es Luis Gutiérrez y te invito a que te hagas la siguiente pregunta. ¿Conoces en realidad qué es la corrupción y cuáles son sus efectos en nuestra sociedad? Para comenzar, la corrupción, según la definición del Banco Mundial, se define como todo acto de abuso de poder para la obtención de un beneficio propio. En este contexto podemos entender que la corrupción se puede presentar no solo en ámbitos de poder público en el gobierno, como la mayoría estamos acostumbrados a comprenderlo, sino que también se observa a otros aspectos como empresariales o la propia ciudadanía. Según datos de la página de la Anatomía de la Corrupción, a nivel nacional el 88.8% de la población considera que los actos de corrupción en nuestro país se presentan de manera frecuente o muy frecuente. De igual forma, este documento establece que según la percepción de la ciudadanía, la corrupción es el segundo problema más importante a nivel nacional, solo por debajo de la seguridad y la delincuencia. Sin embargo, al momento de evaluar casos como el de Genaro García Luna, quien actualmente enfrenta un juicio debido a crímenes de lavado de dinero y colusión con el crimen organizado, mientras desempeñaba un cargo como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, es aquí donde podemos observar que la corrupción no solo tiene consecuencias directas en la economía pública y privada, sino que también desempeña un rol muy importante en las consecuencias de otras problemáticas de aspectos sociales, democráticos, institucionales e incluso legales, tales como la seguridad, las faltas administrativas en servicios de salud debido a un mal desempeño del gobierno e incluso una falta de los principios de democracia. Como podemos observar, las consecuencias de la corrupción tienen una influencia en distintos aspectos de nuestra sociedad, no solo políticas y económicas, sino que también sociales, como vimos en el caso de seguridad pública. Es por esto que es importante prevenir y combatir la corrupción en los diferentes aspectos y niveles en los que ésta se presenta. Porque la corrupción no solo es un acto que su importancia radica en el acto solo, sino que su importancia radica en todos los demás niveles y aspectos que involucra. Por otra parte, este mismo análisis nos dice que los diferentes aspectos de la corrupción están estrechamente vinculados los unos con los otros, lo cuales en conjunto deterioran el propio desarrollo de la sociedad y de los propios principios de la democracia. Es por esto que es muy importante llevar a cabo medidas en todos los niveles para así prevenir y combatir la corrupción de una manera apropiada y reducir estos deterioros en el desarrollo, crecimiento económico, seguridad social y confianza política frente a las instituciones. Ahora bien, al hablar de esta confianza política es importante mencionar la influencia de la democracia en el combate a la corrupción. En este caso, la participación ciudadana es muy importante para los principios de anticorrupción en nuestro país. Algunos de los aspectos principales de los que consideramos democracia incluyen la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Todas estas acciones y conceptos son de vital importancia para el combate a la corrupción, ya que con esto los ciudadanos podemos exigir desde estas herramientas de la democracia una mayor visibilidad de los actos de corrupción y así poder exigir procesos para inhibirla. De esta manera, la democracia y sus diferentes herramientas nos ayudan a seguir los principios de la anticorrupción en el combate y prevención de estos actos. Sin embargo, la existencia de estos mismos actos de corrupción deteriora la confianza hacia las propias instituciones y por ende la participación ciudadana y el ejercicio de estas herramientas en este marco. Es entonces que encontramos que también al seguir los principios de la anticorrupción estamos aportando a reducir este deterioro, fomentando así mayores principios de democracia. En esto podemos observar cómo se presenta un círculo de influencia en ambos principios, en donde el fortalecimiento de la democracia fortalece a la anticorrupción y viceversa. Pero, ¿qué necesitamos para prevenir y combatir la corrupción? La respuesta obvia nos lleva a cuestionar la efectividad de las propias instituciones y proponer reformas institucionales para fortalecer el combate a la corrupción dentro de estas mismas. Y esto es algo muy importante, ya que al fortalecer los principios de legalidad, los sistemas de vigilancia y asignación de recursos y la propia efectividad de las instituciones en un marco legal, estamos combatiendo directamente una parte importante de los actos de corrupción. Sin embargo, también es importante mejorar los procesos de prevención de estos actos desde todos los niveles, desde fortalecer la transparencia a todos los niveles públicos, facilitar el acceso a la información mediante nuevas herramientas y fomentar la participación ciudadana frente a la denuncia y la prevención de actos de corrupción. En este último punto encontramos propuestas como el del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual es una instancia descentralizada que busca ofrecer medidas de prevención y combate a la corrupción desde un principio de participación ciudadana, en donde el comité coordinador del sistema está encabezado por la ciudadanía, representada por el Comité de Participación Ciudadana. Este sistema coordina diferentes instancias gubernamentales, creado a partir de las reformas en materia de transparencia y a combate a la corrupción, ofreciendo herramientas como la Plataforma Digital Nacional, la cual ofrece sistemas digitales para establecer políticas integrales, metodología de medición y acceso a la información. De esta forma, el SNA contribuye en su fundamentación al principio de corrupción, en la prevención, denuncia y combate de estos actos. Sin embargo, algunas de sus limitantes son que el Comité Coordinador aún cuenta con limitaciones en sus facultades legales, careciendo de un poder vinculatorio para asegurar el cumplimiento de la política anticorrupción. De igual forma,
Otro limitante es que hay una falta de armonización entre los sistemas locales anticorrupción y el propio SNA, causando así fallas en la propia transparencia a los procesos del sistema. Finalmente, podemos concluir que el combate a la corrupción desde sus diferentes niveles y aspectos es de vital importancia, ya que estos están estrechamente vinculados los unos con los otros, en todos los niveles disciplinares, como económicos, sociales, políticos y legales. Es por esto que para abordar el tema de la corrupción y su propio combate se deben abordar las diferentes perspectivas. Esto nos otorga una visión panorámica de lo que significa la corrupción y las consecuencias que involucra. La corrupción es un trabajo de todos y cada uno de los ciudadanos. Es por esto que invito a aportar en nuestro combate a la corrupción, a los principios de legalidad, a denunciar y sobre todo a ser partícipes de las herramientas democráticas para su prevención y combate. En palabras de Gore Vidal, nuestra forma de democracia es el soborno en su máxima expresión. Muchas gracias.